Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 21 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es miércoles 30 de septiembre de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de MAX 105.3 allá en Tecomán y alrededores. Asimismo, le damos la bienvenida a quienes nos siguen, nos escuchan y nos ven a través de la transmisión que estamos iniciando en Facebook, el Facebook Live, en la cuenta en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com/Pacífico, o simplemente pueden en el buscador de Facebook poner Estación Pacífico y ahí les vamos a salir el logo de un farito. Si nos quieren dar seguir, like y todo lo demás, pues de una vez ya que nos estamos conociendo, podemos empezar a estar comunicados de esa manera, pero vía Facebook también hay gente que nos está sintonizando y es un gusto para mí saludarlos esta mañana. Hay gente que lo hace desde algunos puntos del estado donde no nos escuchamos todavía, desde el puerto de Manzanillo, a través de Facebook nos siguen, también desde otras entidades del país, porque nos dicen, pues quiero nada más la actualización nacional y tú la explicas bien y no sé qué, y entonces hay gente que en Tijuana un poquito más tarde va a escuchar esto, en algunas otras zonas del país, en la Ciudad de México, y les agradezco también pues en Tamaulipas, les agradezco también que estén con nosotros. Y hay gente que tiene su corazoncito en Colima, pero que está fuera del país y que también nos sigue por esta vía. Así es que bienvenidas todas y todos, les agradezco su compañía esta mañana, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y hoy, como intentamos hacer todos los días, nosotros buscaremos corresponderles, como amor con amor se paga, buscaremos corresponderles, en este caso, con un trabajo periodístico serio, riguroso, contextualizado y con mucha información útil y bien explicada para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar? ¿De qué temas vamos a tener información que consideramos útil y también relevante? Pues bueno, el día de hoy se van a renovar 3 asientos de la autoridad electoral local, del órgano electoral local del Instituto Electoral del Estado de Colima, del IE. Son 3 consejeras y consejeros que terminan hoy su encargo. Se me escapa el nombre de una es Noemí Herrera, la otra es Allisde Anguiano Polanco, y se me escapa el nombre del tercero que hoy termina, que es un varón consejero del IE. Pero bueno, estos 3 consejeros que salen después de 6 años en este asiento, pues tienen que ser renovados. ¿Y cómo es el proceso para renovar? Pues lo define el Instituto Nacional Electoral. Raúl Maldonado Ramírez, gracias aquí al equipo de producción que pues siempre corrige mis dislates. Raúl Maldonado, a quien le envío también un afectuoso saludo, termina hoy su encargo en el IE junto a Allisde Anguiano y junto a Noemí Herrera. Estos 3 consejeros salen y la normativa establece, recordarán, desde una reforma electoral que estableció este sistema semicentralizado que implicó el paso del IFE al INE, establece que en el INE, en el Consejo General del INE, se definen los consejeros de los OPLES, de los órganos públicos electorales locales. Y eso tiene fecha límite el día de hoy. Ya hay un dictamen de comisión con 3 propuestas de la comisión respectiva dentro del INE, que será sometido a la opinión y el voto de los consejeros que integran este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Les vamos a platicar con detalle eso, quiénes son los que están ahí, qué detalles se han señalado
que generan cierta preocupación y bueno, obviamente esto por la relevancia que tiene tener una autoridad electoral capaz, autónoma y por que también tenemos que ser vigilantes de que se respeten los propios procesos y lo que marca la propia ley para estos nombramientos. Procesos que son bastante transparentes y que por eso dejan ver los desvíos que pudieran tener sobre lo que marca la norma y de ello estaremos platicando. Asimismo, en el ámbito internacional buscaremos platicarles del primero de tres, entiendo serán 3 debates presidenciales de aquí hasta la elección en los primeros días de noviembre por la presidencia del país más poderoso del mundo, de Estados Unidos de América. El día de ayer Joe Biden, vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, pues se enfrentó por primera ocasión con Donald Trump y en este debate pues ganó el argüende, la verdad, ganó el argüende, las interrupciones de Trump, se vio como lo que es, un niño malcriado, un bully, una persona incapaz de reflexionar y de atenerse a ciertas reglas, desesperó al propio moderador y era de Fox News el moderador, ¿no? ¿Qué puede haber más a la derecha de la derecha, no? Y sin embargo, pues el moderador, pues casi eran 2-1 por la loquera de Donald Trump. Aún así, aunque todos crean que ganó Joe Biden por pues casi por descalificación, hay cosas que analizar. Se vio en algunos momentos débil, en algunos momentos dubitativo, en algunos momentos, y lo digo respetuosamente, viejo. Y bueno, les estaremos platicando de todo ello. Asimismo, como hacemos todos los días, vamos a actualizar la información de la pandemia en lo local y en lo nacional. Les platicaremos de los casos que han reportado en ambos ámbitos las autoridades sanitarias en las últimas 24 horas. En relación con este mismo tema de la pandemia, hay algunas hay cierta información que nos ha dado la autoridad sanitaria local sobre las campañas de vacunación contra la influenza, porque entramos en la temporada de la influenza y pues es otro virus que también afecta vías respiratorias y del cual no tenemos que dejar de cuidarnos, que mata a una buena cantidad de personas en el país cada año, como 20,000, si no recuerdo mal la cifra. Alguna vez que la revisé cuando entrábamos en estas discusiones en las sobremesas de cuántos muertos eran muchos muertos y de si hay más muertos por otras causas y demás. Evidentemente el COVID se ha convertido en una de las principales causas de muerte en nuestro país y por ende tendremos que seguir atendiendo con la seriedad que merece este tema, pero bueno, les vamos a platicar de las otras cosas que nos tenemos que seguir cuidando, en este caso de la influencia. ¿Con quién vamos a platicar en cuanto a entrevistas? También tenemos más información local. El día de ayer la delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, presentó una actualización sobre un programa sensible para la juventud mexicana y colimense también, el programa de becas denominadas Benito Juárez, que son para estudiantes de educación media superior, que lo que buscan es frenar la deserción escolar, porque se ha detectado que el paso que cuesta más dar a la sociedad mexicana por distintas razones, principalmente económicas, es el de la secundaria a la prepa y mantenerse los 3 años de la preparatoria. Por esto, busca frenar ese fenómeno y hay algunos datos que provienen del propio programa estar teniendo consecuencias positivas al respecto, pero ya les daremos todos los detalles. En cuanto a entrevistas, primero vamos a conversar a las 5 de la mañana con la presidenta del capítulo Colima de la organización de la sociedad civil 50+1, una organización de mujeres que están impulsando desde distintos temas la equidad para las mujeres, buscando combatir las desigualdades para las mujeres y principalmente tiene un enfoque en lo político y con ella en lo político y también en temas de violencia y en todas las cosas que afectan
a las mujeres. El día de ayer tuvieron una reunión con la fiscal especial en delitos por razones de género y trata de personas, Virginia Cuevas, aquí en el estado de Colima, donde se revisaron algunos casos de feminicidios en la entidad y las fallas y aciertos al aplicar la justicia en este tipo de delitos. Así es que de ello vamos a estar conversando con Leticia Cepeda, que además de presidir esta organización aquí en Colima, el capítulo Colima, la recordarán ustedes porque fue diputada local en la anterior legislatura bajo las siglas de MC, de Movimiento Ciudadano. Después de las 8 de la mañana nos va a tomar una llamada y conversaremos con Allisde Anguiano Polanco. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado hasta el día de hoy, hasta el último minuto, hasta el último minuto del día de hoy. Y pues se está despidiendo del cargo y vamos a platicar sobre el balance que hace de su trayectoria en este órgano electoral. Así es que, ya hablamos, nos quedará el señor Maldonado por platicar con él. No sé si va a haber oportunidad, pero bueno, al menos las dos consejeras mujeres que se despiden el día de hoy ya habremos platicado con ambas. Y después de las 8:30 de la mañana estará en este programa, también vía telefónica, por las razones de la pandemia, obviamente, el exalcalde de la capital colimense, Federico Rangel, quien recientemente decidió sumarse al proyecto político del presidente municipal de Colima, Locho Morán, en MC. No va a ser militante, pero bueno, es claro que estará buscando trabajar y seguramente competir electoralmente por este proyecto político, y de ello estaremos profundizando. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, saludos, reclamos vía WhatsApp en el 312-171-0598. Se los repito una vez más, invitándolos a que nos agreguen en su lista de contactos, que nos envíen un mensaje y nos pidan ser añadidos a las listas de difusión. El número de WhatsApp es 312-171-0598, 312-171-0598. También nos pueden dejar comentarios en la transmisión de Facebook, en la zona de comentarios, y estaremos atentos a ellos y bueno, pasándolos, abordándolos en el momento que sea pertinente. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. El día de hoy se vence el plazo para que el Instituto Nacional Electoral, en los términos que marca la Constitución y las leyes electorales, defina a quienes serán los 3 nuevos consejeros en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. El día de hoy terminan su encargo Noemí Herrera, termina su encargo Allisde Anguiano y termina su encargo también el consejero Raúl Maldonado Ramírez. Estos 3 consejeros, después de haber estado 6 años en el asiento, pues terminan su encargo en el órgano electoral, algunas de ellas con una trayectoria electoral más amplia, no solamente como consejera en este Consejo General del IE, sino que tenían en otras posiciones del trabajo electoral, pues tenían una trayectoria. Y bueno, les decía y les contextualizaba al arranque de este programa que es el INE y no es la gente, no es el Senado de la República quien define a los consejeros de los órganos electorales locales. Eso está marcado desde que se estableció este sistema semicentralizado que dio paso a que se creara el Instituto Nacional Electoral y se dejara el Instituto Federal Electoral, quedara en la historia. Con este paso hubo una discusión, ustedes recordarán bien, de por qué no desaparecer los órganos electorales locales. Si las elecciones federales en las entidades las lleva a cabo el INE, pues lo mismo pudiera hacer con las locales. Había una preocupación fundada en muchos de los casos, fundada
por excesos que hemos visto. Hubo cosas lamentabilísimas sucedidas, por ejemplo, en el estado de Chiapas, en los tiempos del ahora reconvertido, o ya no sé si está otra vez apestado Manuel Velasco Coello, pero hubo cosas que sucedieron en Chiapas de pues violaciones flagrantes a lo que en cualquier democracia debería suceder, y no solamente en Chiapas, en Chihuahua, en distintos estados, que reflejaban una intromisión de las autoridades locales, de los gobiernos estatales, de los gobernadores, y hablo en masculino porque prácticamente pues no había en aquellos momentos gobernadoras. Ahora hay 2 titulares de ejecutivos en entidades federativas, pero bueno, no me desvío de el asunto. Y había una preocupación de esas intromisiones y decían, pues mejor centralizamos todo, acabemos con los órganos electorales locales. Al final se impuso un paso intermedio, se llevó algunas de las funciones del Instituto Nacional Electoral, pero mantuvo la existencia de los órganos electorales locales. Lo que también se le adjudicó al INE es la decisión de quienes integran los órganos electorales locales, los consejos generales de cada instituto electoral en cada entidad federativa del país. Y bueno, la Constitución y las leyes electorales marcan los tiempos en que se tienen que dar estos procesos de renovación y tienen que concluir hoy, 30 de septiembre, que concluyen los periodos de estos 3 consejeros electorales locales. El viernes de la semana pasada, la comisión respectiva, y les debo el nombre, pero la Comisión de Vinculación con los Estados, o como se llame, sesionó y aprobó un dictamen donde hace una propuesta en cada una de las entidades, y entre ellas obviamente están las propuestas para Colima, ¿no? Pues están las del Estado de México, ¿no? Y están las de la Ciudad de México, que proponen a Erika Estrada, a Sonia Pérez, a César Ernesto Ramos, y en las de Colima, en este dictamen, se propone a 3 personas, a Juan Ramírez Ramos, a Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz y a Edson David Ballesteros Orozco. Son las 3 propuestas. Hasta ahí yo diría, tengo poco conocimiento de los perfiles de cada uno de ellos, pero hay uno de los perfiles que ha generado pues cierta polémica porque pues hay gente de los propios participantes que siente que se está violando lo que marca la norma sobre el proceso de renovación al haberlo elegido. ¿Por qué? Porque en la lista publicada el lunes 7 de septiembre del presente año, el señor Edson David Ballesteros Orozco no aparecía dentro de los aspirantes cuyo resultado de las entrevistas fuera idóneo, y por lo tanto, de los exámenes fuera idóneo, y por lo tanto, pues al no aparecer en esta lista, no existía razón para que fuera considerado en la siguiente etapa, en la etapa de entrevistas. ¿Quiénes aparecían? Y lo podemos verificar en la página del INE. ¿Quiénes aparecían? Decía: proceso de selección y designación de las consejeras o consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima. Y bueno, separaban a hombres de mujeres y presentaban a 8 hombres cuyo resultado del ensayo presencial era idóneo. Y aquí ponían a Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez, a Carlos Arnoldo Campos Ochoa, a Edgar Martín Dueñas Cárdenas, a Víctor Manuel Gómez Corona, a Héctor González Licea, a Alfredo Martínez Alcaraz, a José Daniel Miranda Medrano y a Juan Ramírez Ramos. En esto, publicado el 7 de septiembre por el Instituto Nacional Electoral, no aparecía en este corte de caja el señor Edson David Ballesteros Orozco. Sin embargo, de alguna manera lo consideraron en la siguiente ronda, en la ronda de entrevistas. Entiendo que todos estos procesos tienen posibilidades de reclamación de los participantes.
Incluso los temas pueden terminar en juicios de protección de derechos político-electorales en los tribunales. Pero en este caso pues hay mecanismos de reclamaciones en términos administrativos. Entiendo, tengo conocimiento no tengo todo el detalle, pero sería fácil suponerlo, que el señor Ballesteros Orozco presentó alguna reclamación por no haber aparecido aquí y se tomó una reconsideración. El problema aquí es que no solamente pudiera ser eso, pudiera ser una reconsideración, sí, que presente una queja, pero también pudiera ser cabildeo de alguien. Y lo que preocupa a la sociedad ante la falta de información del Instituto Nacional Electoral, pues es que se esté cediendo a algún interés político, independientemente de dónde venga. Y no les diré las cosas que yo he escuchado, porque obviamente mis fuentes pues tienen un interés en esto y porque no he podido corroborar independientemente sus dichos. Pero más allá de lo que se puede ver, porque también se ha armado el caso de lo que se puede ver en sus redes sociales, de que no es neutral en lo político partidista, ¿no? Por alguna participación que ha tenido y alguna cercanía que ha tenido con algún partido político y por las expresiones que vierte en redes sociales sobre otros personajes y otros partidos políticos. Más allá de eso, pues está el detalle de proceso que la autoridad electoral no ha explicado con transparencia las razones de por qué al final lo reconsideró hasta terminar dentro de esta terna que se está proponiendo al Consejo General del INE. Y además les decía, pues si se ve su currícula, no tiene experiencia electoral. Entonces eso también es un factor que debería ser considerado. No tiene experiencia electoral. Y dentro de los 8 hombres idóneos y de las otras tantas mujeres idóneas que pasaron a esto, pues hay gente con mucha más experiencia en términos electorales, funcionarios del Instituto Electoral del Estado, funcionarios del Instituto Nacional Electoral que tienen toda una vida pues buscando una oportunidad de esta naturaleza en otras posiciones, preparándose en términos electorales. Y bueno, parecería que hay algún factor que la autoridad no nos está explicando con claridad y con transparencia para poner al señor Edson David Ballesteros en esta terna. Obviamente vamos a buscar una opinión y vamos a seguir la sesión del Consejo General del INE porque todavía no están nombrados. Pueden hacer cambios, es su facultad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para quitar a uno, subir a otro, y seguramente, así como se pudo haber hecho cabildeo para meter al señor Ballesteros Orozco, podrá hacerse cabildeo o podrá haber sensatez y una revisión de al menos en la sesión del INE, explicar las razones por qué en la terna final se mete a una persona que no estaba en la lista de idóneos, se le permitió seguir en el proceso y pasar a la última etapa que era de entrevistas presenciales y bueno, ya lo podremos platicar. Y aquí no es nada en contra de esta persona, yo no tengo el gusto de conocer al señor Edson David Ballesteros Orozco, no tengo el gusto, le envío un saludo desde aquí y no es un asunto personal, es un asunto de que tenemos que revisar los procesos porque pues es de interés público que los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado sean lo más capaces posibles y lo más independientes posibles de cualquier poder que busque tener una interferencia en los procesos políticos en nuestro estado. Tenemos que cuidar la democracia y eso pasa por cuidar estos detalles. Hasta ahí lo dejo, seguiremos atentos al asunto. Permítanme hacer una pausa que será breve y continuamos con más información.
Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Les recuerdo las vías de comunicación, el WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Bueno, ¿qué información tenemos que actualizar sobre la pandemia? Comencemos con el ámbito nacional. El día de ayer, la Autoridad Sanitaria Federal, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, reportó 4,446 nuevos casos, es decir, la información de las últimas 24 horas implica que hay 4,446 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país. Con esto se llega a un total acumulado a lo largo de la pandemia de 738,163 casos, de los cuales se estima que el 4%, es decir, 37,344 se encuentran activos. Hay otros 315,000 casos sospechosos, que es interesante pues entrar al desglose, porque de algunos de ellos pues nunca saldrán de esa categoría, se mantendrán como que hubo una sospecha de que tuvieron COVID. De ellos, 186,183 es porque no se tuvo una muestra, no se levantó la muestra. 93,803 es porque la muestra pues de alguna manera se tomó mal y ya no hay posibilidad de volverla a tomar. Y 35,563 pues son los que están en la espera, pues están en la espera del trámite, pues del resultado, ¿no? Y pudieran también pasar a convertirse, que ya cuando chequen en el laboratorio la muestra, pues digan, esta muestra no sirve para nada, y pase a la otra columna dentro de ese Excel. El caso es que hay 315,549 casos sospechosos y bueno, ese nada más es nos permite ver la magnitud de los problemas que hay para identificar casos. Pero también se reportaron el día de ayer 560 nuevos decesos, con los cuales hemos superado los 77,000. En específico hemos llegado a 77,163 defunciones por COVID-19 en lo que va de la pandemia. El incremento de casos representa un 0.5% del total a lo largo de la pandemia. El incremento de fallecimientos representa solamente el 0.2% del total de fallecidos a lo largo de la pandemia. Y si se ve la gráfica de nuevos casos por día, pues podremos apreciar que continúa esta tendencia a la baja, pero con una pendiente no tan inclinada como quisiéramos, y pues parece que esa disminución pues será lenta, esa salida de la pandemia será lenta, y también pues mucho dependerá de lo que hagamos en cada una de las regiones del país, en cada uno de los hogares, en nuestras actividades diarias. Esta es la actualización que se hace en el ámbito federal, y en el ámbito estatal pues las autoridades sanitarias locales informaron el día de ayer que se dieron 29 nuevos contagios, solamente 29, habíamos tenido días de más de 50, entonces es una cosa pues positiva en términos de posibilidad de construir una tendencia de mejoría. Con esto se ha llegado a 4,803 casos positivos acumulados. En la entidad se alcanzó la cifra de 581 de decesos por este padecimiento, tras 6 defunciones contabilizadas en la última jornada, que de acuerdo con la dependencia estatal ocurrieron en 3 mujeres y 3 hombres con rangos de edad de entre menos de 50 años y hasta más de 65 años de edad. De estas 6 muertes, 3 ocurrieron en Manzanillo, una en Colima, una en Villa de Álvarez y otra en Tecomán. Los nuevos casos positivos se registraron en 12 mujeres y en 17 hombres. Las mujeres son de entre 35 y más de 65 años de edad, y los hombres son entre menos de 25 y más de 65 años de edad. De las mujeres, de las 12 mujeres, 8 reciben atención ambulatoria y 4 fueron hospitalizadas y son consideradas pacientes graves, mientras que los 15 hombres están en tratamiento, 15 hombres de los 17 están en tratamiento ambulatorio y 2 fueron internados y son considerados pacientes graves. Por municipio, de estos 29 casos, 15 son de Manzanillo, 9 son de Colima, 3 son de Tecomán, así como una mujer de Villa de Álvarez y un hombre de Coquimatlán. Además, se registró un caso de una mujer de más de 65 años de edad que fue hospitalizada y es considerada un paciente grave
pero es originaria y residente habitual de otro estado del país en el cual se va a contabilizar este caso. Hay otros 194 casos sospechosos en la entidad, de los cuales la mayoría, 157 de ellos, están en aislamiento preventivo en sus hogares, 33 están hospitalizados y 4 murieron y todavía no se tiene el resultado del laboratorio. A lo largo de la pandemia se han descartado más de 3.300 pruebas de laboratorio que han resultado negativas a COVID, 3.339. Manzanillo se mantiene con el municipio con más contagios, alcanza la cifra de 1.451, le sigue Colima con 1.202, Villa de Álvarez con 934, Tecomán con 792 y el que menos tiene es Minatitlán, que ha llegado a 38 casos. Manzanillo también es el municipio que más fallecimientos tiene, suma 213, le sigue Colima con 126, Tecomán con 104, Villa de Álvarez con 68, Armería con 22, y bueno, ya los demás tienen menos, los que menos tienen son Ixtlahuacán y Minatitlán con 4 decesos por COVID cada uno de estos municipios. La cifra que preocupa es que casi el 10%, 9 punto y cachito, de los casos acumulados en la pandemia, de los 4.803, hay 466 activos. 466 casos activos. Estuvimos en algunos momentos cerca de 300, sí, ha habido peores momentos con cerca de 700, pero que esta cifra de casos activos esté aumentando, evidentemente es una señal preocupante y no por algo la autoridad sanitaria nos ha advertido en lo local que de seguir así podríamos regresar a semáforo rojo. Es la simple aritmética detrás de las reglas de decisión en la evaluación de este semáforo epidemiológico determinado a nivel nacional con la colaboración de las entidades del país. Así es que pues no queda más que cuidarnos. Y bueno, siguiendo con información relacionada con la pandemia, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado dio a conocer el día de ayer que la campaña de vacunación contra la influenza en Colima, se llevará a cabo desde el día de mañana, jueves 1 de octubre, y hasta el próximo 31 de diciembre, para lo cual las personas deben tomar en cuenta algunas recomendaciones con el objetivo de que se les aplique la vacuna a tiempo y evitar que esta enfermedad tenga un impacto significativo, sobre todo en los sectores vulnerables de la población. La titular de la Secretaría de Salud, Leticia Delgado, precisó que a nivel estatal las instituciones del sector salud buscan aplicar cerca de 212,000 vacunas contra la influenza, principalmente en los grupos de riesgo contra esta enfermedad, como lo son los niños menores de 5 años. La influenza sí les pega de manera severa a los niños y también a los adultos mayores de 60 años de edad y todas las personas que cuentan con algunos otros padecimientos o comorbilidades. Esto fue lo que dijo la funcionaria estatal en la conferencia de prensa virtual que ofreció como todos los días entre semana el día de ayer Leticia Delgado Carrillo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, las instituciones del sector salud estaremos aplicando la vacuna contra la influenza. Las instituciones del sector salud tenemos la meta de aplicar 212,007 dosis en el tiempo señalado. Se aplicarán principalmente a la población en los extremos de la vida, como son los menores de 5 años y mayores de 60, así como aquellas personas que viven con enfermedades crónicas, tanto infecciosas como no infecciosas. También explicó la secretaria que la vacuna contra la influenza, pues su aplicación se pospondrá para las personas sospechosas o confirmadas de COVID, lo cual se contempla hasta que salgan del aislamiento preventivo necesario ante el COVID. Enfatizó que sí se la deben aplicar cuando su médico así lo indique. Hasta el momento no se tiene registro de casos confirmados de influenza en Colima en esta temporada. La funcionaria recomendó a la población colimense tener a la mano la cartilla nacional de salud o conocida como cartilla de vacunación para facilitar el proceso. Afirmó que la vacunación por influenza no se debe posponer ante la contingencia sanitaria
por COVID. Y supongo que va a empezar una preocupación de lo que en los medios seguramente vamos a denominar como COVID influenza, ¿no? Que de los dos. Y puede ser, me imagino, no he leído nada al respecto, lo vamos a investigar, pero puede ser, me imagino que pudiera ser tremendamente peligroso, ¿no? Que te dieran las dos cosas, porque los dos son padecimientos que afectan, entre otras cosas, lo respiratorio. El coordinador de programa de atención a la infancia y adolescencia, Rodolfo Flores, que por cierto era el epidemiólogo estatal, y que bueno, en algún momento de la crisis por la pandemia pues algo pasó, que lo movieron de ese cargo y pusieron a Diana Carrasco. Supongo que bueno, es una labor complicada ser quien lleva la epidemia, el manejo de la epidemia en el estado, y algo habrá pasado ahí. Le enviamos un saludo al doctor Rodolfo Flores. Bueno, el día de ayer señaló que los síntomas de la influenza son dolor de cabeza, músculos, garganta, así como fiebre y tos. Puntualizó que el virus se transmite a través de la saliva, al estornudar, toser, reír, cantar, gritar, que puede generar contagios si no se cuenta con protección en nariz y boca para evitar la dispersión del virus. El doctor Flores también detalló que la influenza tiene un periodo de incubación que va de 1 a 4 días. Sin embargo, una persona que ya se infectó puede expulsar el virus un día antes de que inicie con síntomas y puede contagiar a más personas hasta 12 días después de haber presentado sintomatología. El especialista destacó que es importante vacunarse contra el virus de la influenza para evitar casos de neumonías graves, hospitalizaciones y fallecimientos en los pacientes que se enfermen, ya que la función de la vacuna no es evitar contraer el padecimiento, sino que si se presenta, pues no tenga consecuencias, no tenga síntomas graves. La Secretaría de Salud en Colima informó que la vacuna se puede aplicar en todas las unidades médicas de esta dependencia, también en las del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS y del ISSSTE. Es obviamente aplicada de manera gratuita y pues vale la pena, sobre todo la gente de grupos vulnerables, que busque acudir a vacunarse lo más pronto posible. No queremos tener estos dos riesgos de COVID y ahora por la temporada también de la influenza. Permítanme hacer una pausa y continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica con muchísimo gusto a la presidenta del capítulo Colima de la organización 50+1, Leticia Cepeda. Presidenta, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Oye, antes de que nos platiques de la reunión que tuvieron el día de ayer con la fiscal especial en delitos por razones de género y trata de personas, Virginia Cuevas, cuéntanos un poquito esta organización 50+1, dónde surge y cuáles son sus propósitos para la gente que nos está escuchando que no tuviera conocimiento de ello. Bien, 50+1 es una agrupación feminista plural que nace después de la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con toda el presupuesto que tenía CONAVI, todos los programas que apoyaban las causas feministas al inicio de esta administración política. Surge con la participación plural de mujeres académicas, gente de empresa, expolíticas, políticas, el de la sociedad civil, artistas, toda una gama pues de experiencia, de ganas de participar y de promover las causas femeninas para bien de la sociedad. Oye, pero a ver, me dejas pensando y no quiero entrar en polémicas, pero como dices, surge en el momento que se toman decisiones en algunos órganos de gobierno sobre los temas de género. ¿Es una organización anti 4T? No, en lo absoluto. Es más bien surge de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los organismos que ya estaban establecidos? ¿Qué va a pasar con los refugios de mujeres? ¿Qué va a pasar con los presupuestos en los estados? ¿Cómo podemos ayudar?
qué podemos hacer en pro del género femenino. Surge la idea de la ley de paridad, todas estas cuestiones en donde las mujeres tenemos una incertidumbre y también queremos cooperar, ¿no? Eso es una asociación propositiva de trabajo, de apoyo, de ayuda y también de observaciones. ¿Quiénes la conforman? La conforman mujeres de empresa, mujeres que participan en la política, que son gente que participó en política, ¿no? Como tu caso. Sí, como mi caso, ¿no? Magistradas, exmagistradas, senadoras, exsenadoras, presidentas municipales, gente que del ámbito artístico también, ¿no? Por ejemplo, está Dulce, está Lilia Laragón, hay comunicadoras como Yuridia Sierra, y nuestra presidenta María Elena Orantes es una persona de política con mucha experiencia, que fue senadora, fue diputada local. Nada más para ubicar. Ella estuvo por el PRI y después estuvo por Movimiento Ciudadano. Uh-huh. ¿Está ligada a Movimiento Ciudadano 50+1? No precisamente, no. Hay gente que es del PAN, hay gente que es del PRI, hay gente que de Movimiento Ciudadano, de Morena. ¿De Morena hay? Sí. Sí. Perfecto, entonces plural, pues. Plural. Sí, es plural. Perfecto. Plural. Ahora cuéntanos de esta reunión que tuvieron el día de ayer, más allá de lo que, antes de que nos cuentes de lo que hablaron, cuéntanos de por qué se da esta reunión, esa solicitud de ustedes, es un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas que tiene la Fiscalía de motu propio, o cómo surgió esta reunión con la Fiscalía General del Estado y en específico también con la Fiscal Especial en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas. Bueno, nosotros antes de la de pandemia ya habíamos tenido acercamiento con la Fiscalía. La Fiscalía siempre se ha mostrado abierta y propositiva en los trabajos que nosotros hemos emprendido. Uno de ellos fue averiguar y checar cómo es que teníamos aquí en Colima pues tantos embarazos que llegaron a un feliz término, pero que eran de menores de edad, ¿sí? La averiguación nos llevó a ver que teníamos 500 embarazos llegados a alumbramiento de menores de edad el año pasado, y que pues correspondían, se supone que si son de menores de edad, pues a estupro o a violación, ¿sí? 500. Entonces queríamos averiguar por qué la Fiscalía no tenía 500 individuos pues iniciados en un proceso jurídico que los llevara a una culpabilidad. Y averiguamos que lo que pasa es de que la Fiscalía no podía trabajar de oficio en estos temas. Empezamos a trabajar y a promover que los ayuntamientos... ¿Cómo? Si hay una violación a una menor de edad, ¿no se puede trabajar de oficio? No, tiene que haber una denuncia. Por eso, pero en esto, a ver, me perdí un poquito. ¿Ustedes cómo tenían la información de estos 500 casos? Nosotros empezamos a ver que había muchos embarazos y muchas niñas jovencitas que tenían bebés, ¿no? Okay. Entonces averiguamos en el registro civil y el registro civil nos informa, nos dice hay 500 nacimientos de menores de edad. Por definición, si era mayor la otra parte en la relación sexual, pues por definición podía caer en estas conductas delictivas que hacía referencia. Sí. Pero como tal, un poco la salida de la Fiscalía entonces no tiene información de Así es, no hay quien denuncie. Okay. Entonces lo que hicimos nosotros es promover que los ayuntamientos, a través de su oficial de registro civil, dé vista a la Fiscalía. ¿Sí? Ese es un trabajo que empezamos a hacer y que, por cierto, ya logró un buen fruto en Villa de Álvarez. Ya el oficial de registro civil ya da vista a la Fiscalía para que cuando haya una menor de edad que esté registrando a un bebé, pues informe qué es lo que está pasando, ¿verdad?
y que se pueda seguir. Ok, y nada más para entender bien las cosas, los que no somos abogados y no conocemos al dedillo el Código Penal, ¿una relación sexual con una menor de edad es una conducta delictiva en todos los casos o depende de la edad de también el varón en cuestión y de la joven? Es una conducta delictiva en todos los casos. ¿En todos los casos, aunque el sí, muchacho aunque también sea menor de edad? Sí, es una infracción. ¿Infracción o delito? Cuando es menor de edad es un tratamiento diferente de cuando es mayor de edad, pero no deja de ser un delito, pues. Ok. Uh-huh. Entonces, pues el fiscal decía, bueno, es que yo no lo persigo porque no tengo denuncia. ¿Sí? Y el hecho, por ejemplo, de que se haya prohibido el matrimonio infantil, pues ha ayudado a que pues no se normalice esa situación, ¿verdad? En donde en ocasiones lo que se quería hacer era componer la situación y los papás decían, bueno, pues que el violador se case con mi hija, ¿verdad? Porque los cachamos. Entonces, bueno, esto fue lo que motivó la reunión. ¿Y qué pasó en la misma? Bueno, después de que estuvimos con estos primeros acercamientos y seguimos trabajando en esto de los embarazos no deseados y de los culpables por violaciones y estupro, se viene pues la situación de que aquí en Colima hay una alta incidencia de feminicidios y la pandemia y el confinamiento y todo lo que provoca esta situación, ¿no? Entonces nos volvemos a acercar a la fiscalía por el caso de Linda que se sucede acá en Suchitlán, que todos lo recordamos, ¿no? Hace muy poco tiempo. Nuestra reunión ahora pretende checar, ver, visualizar las cosas que se hicieron bien y lo que se hizo mal para poder corregir. Esta reunión del día de ayer fue una revisión inicial del caso. ¿Del caso de Linda? Del caso de Linda. ¿Les compartieron elementos de la carpeta de investigación? Sí, nosotros estuvimos ahí checando los procesos que se hicieron. El día de ayer el fiscal nos compartió que ya fue vinculado a delito este individuo y pues que ya nos podía compartir alguna información, ¿no? Entonces, ¿no es una violación de procesal el que se comparta con alguien externo elementos de la carpeta de investigación? No de la Con ese argumento nos niega la Fiscalía siempre información a los medios de comunicación. Cuando no está vinculado a delito, sí, entonces esperó a que estuviera vinculado a delito y entonces ya nosotros pudimos revisar el proceso, el caso y cómo podemos mejorar el servicio, la procuración de la justicia. Y ahorita platicamos del caso, lamentabilísimo caso en Suchitlán de Linda, esta mujer asesinada por alguien, entiendo que fue su pareja sentimental, pero ¿a qué llegaron? Pues, ¿cuáles son las conclusiones de la reunión? Una conclusión importante es de que podemos trabajar en conjunto con la Fiscalía para hacer un protocolo de atención a las víctimas de violencia que se acercan a la Fiscalía, que tienen algo que denunciar y que se les tiene que ayudar para que esta denuncia esté correctamente hecha, para que tenga una posibilidad de presentarse ante un juez con éxito, para proteger a las mujeres que hacen estas denuncias, para animarlas a que sigan todos los pasos necesarios y que pueda finalmente haber justicia en todos estos casos de violencia que muchas veces no se pueden concluir porque no se tienen todos los elementos, porque las mujeres a veces no quieren terminar el proceso que iniciaron. ¿No existe etcétera, un protocolo para la atención de estos delitos? Es un protocolo totalmente mejorable y en eso es lo que vamos a trabajar. Ok.
Del caso de Linda, por lo que pudieron ver, ¿tienen alguna preocupación específica? Porque yo estoy trabajando un poco incluso en esa investigación, pero hay preocupaciones respecto a si alguna autoridad pudo haber hecho antes para que esto no terminara en un desenlace fatal. Definitivamente, el proceso de Linda y los procesos que se siguen son perfectibles, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ¿Pero qué les compartieron que destacarías, del caso? Mira, una cosa que sabemos, por ejemplo, es que no tenía el botón de alarma, el que se menciona, el que el Instituto Colimense, el gobierno del estado menciona que hay. ¿Tendría que tenerlo? Pues era una mujer en riesgo. ¿Por qué razón era una mujer en riesgo? Porque ya había ella hecho una denuncia previa. ¿Ya había hecho una denuncia previa? Sí, ¿Eso les informó la fiscalía? Sí, o sea, ya ella había hecho una denuncia, ya estaba en un proceso. ¿Cuándo había hecho una denuncia? No tengo la fecha por aquí establecida, pero ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público ella había hecho se le había girado ya una orden de resguardo. Ella ya había acudido al Instituto Colimense de la Mujer, por ejemplo, y acudió a una oficina en donde no le podían recibir la denuncia y entonces se tuvo que trasladar hasta el Centro de Atención a las Mujeres. Pero me parece como un poco por lo que escucho, como que la Fiscalía intentó echarle la bolita al Instituto Colimense de las Mujeres, ¿no? No, precisamente. No, pero también hay acciones que el Ministerio Público tiene que hacer ante una denuncia. O sea, es importante esto que nos estás contando. Sí, ciertamente hay acciones que deben de hacer el Ministerio Público ante una denuncia, pero por ejemplo, sabemos que en la primera instancia Linda acudió al Instituto Colimense de las Mujeres a una oficina en donde no le recibieron su denuncia. ¿Sí? No se la recibieron porque en ese lugar no era el lugar apropiado. Sin embargo, pues las mujeres decimos como que ¿a dónde voy? Pues al Instituto Colimense de la Mujer. Pero no sabemos con exactitud a dónde. Y puede ser que se desanime esa persona de hacer su denuncia al momento en que llega a una oficina en donde no es la propia. Pero no nos dices que también acudió ante el Ministerio Público. Sí, ¿Y qué hizo después de eso se fue al Centro de Apoyo de las Mujeres, Centro Estatal de Apoyo a las Mujeres, y ahí presentó su denuncia ya ante la Fiscalía y ya en este centro donde sí era propio que la presentara. Ahí la acompañaron, se presentó la denuncia, se giraron siguió todo el proceso. ¿Te quedas con la impresión de que nadie hizo nada para proteger a esta mujer antes de que su expareja la matara? Me quedo con que hubo muchas cosas que se podían haber mejorado, ¿no? Pero les explicó qué hizo el Ministerio Público después de recibir una denuncia, supongo que una denuncia por violencia intrafamiliar. Sí, se usa una denuncia por violencia intrafamiliar. Ya no vivían juntos, ¿no? Estaban separados. Ya no vivían Incluso juntos. Había un proceso, un pleito legal por la custodia de una hija, entiendo. Así es. De hecho, el individuo se había llevado a la niña. Había ganado la custodia. No, se la había llevado y la tenía en su custodia, pero no legalmente. Simplemente pues la tenía. Y entonces legalmente se le restituyó a la mamá la custodia y se le regresó. Sí había un seguimiento del caso por parte de la Fiscalía. ¿En qué sentido? Y en el aviso que sí se llevaron a cabo todos los procesos que se deberían haber llevado para darle una solución a su caso. Sí se le había hecho una orden de restricción, por ejemplo. Ah, ¿sí? Okay.
Pues bueno, para conocer todos esos detalles, mejor le vamos a preguntar también a la Fiscalía. Supongo que si lo compartió con usted, lo puede compartir con los medios de comunicación, y será importante, creo que estamos en el mismo interés, ¿no?, de conocer qué se pudo haber hecho para no terminar en este desenlace fatal, para que quien no lo hizo, pues corrija lo que tenga que corregir, y para evaluar si no hay responsabilidades de alguna naturaleza para quien no hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Porque al final hay una mujer muerta, ¿no? Así es. Este acercamiento es un acercamiento propositivo, de revisión, y lo primero que detectamos es que el protocolo de atención a las víctimas debe perfeccionarse, ¿no? Debe hacerse con más atención, debe haber, y ellos están muy conscientes, que todos los municipios, los ministerios públicos deben de ser capacitados. Están ellos en un proceso en donde están iniciando precisamente esta capacitación que es necesaria, porque todos los ministerios públicos, independientemente de las mesas en donde se encuentren, deben de tener una perspectiva de género que es necesario reforzar. Y claro, y la consecuencia de no hacerlo, pues en este caso estamos hablando de una mujer muerta, y hay muchas mujeres muertas en el estado y en el país. Y bueno, seguiremos platicando de esto, Leti. Te agradezco mucho tu tiempo, les agradezco su trabajo en 50+1, porque eso, si no estuvieran ustedes metidas en esto, pues seguramente no nos estaríamos enterando de lo que hoy nos estamos enterando, de este caso específico que ha simbrado la opinión pública colimense, que implica que había elementos en manos de la autoridad de que estaba siendo víctima de violencia, y pues algo hay que revisar, qué no se hizo, ¿no?, y qué se pudo hacer para que esto no se repita. Pues gracias, gracias, Leticia. Al contrario, muchas gracias, Miguel Ángel. Y pues aquí en 50+1 seguiremos al pendiente de las autoridades, que siempre decimos que la sociedad civil nunca las debe dejar solas, ¿no? Para aplaudirles lo que están haciendo bien, y para señalar lo que se está haciendo mal. Te agradezco tu tiempo y la información compartida sobre estos relevantes temas. Gracias y buen día. Buen día. Leticia Cepeda, presidenta en Colima de la organización civil feminista 50+1. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8 de la mañana con 11 minutos, y saludo a través de la línea telefónica a la consejera del Instituto Electoral del Estado, Ayisde Anguiano Polanco. Consejera, muy buen día. Buen día, Miguel Ángel. Hoy te despertaste, hoy es el último día en el cargo. ¿Con qué sensaciones concluyes este encargo? Sí, Miguel Ángel, hoy es el último día que pues me desempeño como consejera electoral, y pues con el ánimo y la satisfacción de hacer un buen trabajo en el Instituto Electoral del Estado. Creo que eso es la mejor de las recompensas, ¿no? Sentirse satisfecha con el trabajo que se deja en el Instituto Electoral del Estado, la marca, ¿no? La marca personal. Te tocaron algunos procesos electorales complejos, el caso de la más... cuando entraste hace 6 años, te tocaron la ordinaria y la extraordinaria, ¿no? Así es, como consejera electoral, a partir del año 2014, del 1 de octubre, yo ya colaboraba previo en el Instituto Electoral del Estado. ¿En qué colaborabas antes, para la gente que no conoce ese detalle de tu currícula? Sí, claro, era la abogada general en aquel entonces en el Instituto Electoral. Hoy esta plaza cambia de nombre, pero en ese momento yo era la abogada general. ¿Cuáles son los momentos más complejos, los retos más complejos que te tocó enfrentar en estos 6 años en el instituto? Sí, bueno, creo que hubo varios. Uno de ellos fue el proceso electoral 2014-2015. Venimos de una reforma, ¿no?, que se da en el año 2014 con el Sistema Nacional de Elecciones, en el que se establecen nuevas reglas en el trabajo en conjunto que se hace el INE e institutos electorales locales, el conformar un nuevo equipo en el Consejo General,
Y en sí, esta elección que tuvimos en el año 2015 de a la gubernatura, que un proceso muy cerrado. El más cerrado en la historia de la democracia colimense. Así es, el más cerrado en la historia, creo que hasta del país. Creo que es uno de los retos más importantes que tuve, pues, de forma personal en el Instituto Electoral del Estado, así como en su momento el haber presidido el Consejo General, el representar al Instituto Electoral del Estado de manera legal. ¿Por qué te parece uno de los momentos más complejos este proceso 2014-2015 que terminó en la anulación de la elección? Cuéntanos algunos de los detalles que reflejen esa complejidad. Sí, por supuesto. A lo mejor el venir, como ya lo comentaba, con nuevas reglas, lineamientos que el propio Instituto Nacional Electoral establecía para los organismos públicos locales. Veníamos de un trabajo totalmente autónomo, independiente que realizaba el Instituto Electoral, y acoplarse a este Sistema Nacional de Elecciones, y asimismo el acoplarse al trabajo de un órgano colegiado en el que estábamos 7 personas que teníamos que llegar a acuerdos, y los mejores acuerdos para la ciudadanía colimense. Y además esta competencia que se da durante el proceso electoral y el poder, creo que lo que nos faltó mucho es poder transmitirlos a la ciudadanía para que vieran este proceso electoral de una forma transparente y clara. Eso creo que nos trajo como experiencia también aprendizaje, el poder maximizar ese principio electoral de máxima publicidad. Y el Consejo General lo integran 7 personas, ¿verdad? Sí, 7 personas. De esas 7 personas en el proceso, en la elección más cerrada de la historia, pues ¿cuántos estaban en su primer año en el segundo año de labores? La mayoría, ¿verdad? Sí, la mayoría. Sí, bueno, venía el consejero Raúl Maldonado del entonces Instituto Federal Electoral, la consejera Noemí Herrera y yo del propio Instituto Electoral del Estado, y bueno, se agregan también compañeras y compañeros que con experiencia electoral, pero en distintas áreas, no propiamente trabajo propio en las instituciones electorales. Y a lo que quería llegar es que de alguna manera los agarra este complejo proceso electoral en la curva de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, puede decirse que sí, en una curva de aprendizaje que creo que nos tomó a todos, ¿no? Como ya lo decía, estas nuevas reglas, estos nuevos lineamientos, no nada más en sí para los que entraban, sino creo que una curva de aprendizaje para todos, sobre todo, como lo comentaba, el trabajo en equipo, el trabajo consensuado, el que las decisiones no son unipersonales, sino vienen de este órgano colegiado. Creo que eso es lo que sobre todo nos trajo a todos en esta curva de aprendizaje. ¿Y había sospechas entre los integrantes del Consejo General? Porque desde fuera y mucho en lo mediático, mucho se decía, se denunciaban intromisiones, obviamente, de los poderes políticos. ¿Había esas tensiones, llegaban al seno del Consejo? Sí, había tensiones, no propiamente de intervenciones políticas. Recordemos que también los partidos políticos forman parte de la mesa del Consejo General, y por supuesto que sus puntos de vista, sus participaciones son importantes para enriquecer este debate que se da en la mesa del Consejo. Creo que a lo mejor el acoplamiento del trabajo en equipo no fue fácil y sencillo para algunas o para algunos. Creo que esto fue lo que trajo la complejidad del trabajo propio de los consejeros y consejeras electorales. ¿Qué recomendación le podrías dar a los que llegan y a los que se quedan de cara al siguiente proceso electoral, que seguramente también percibo yo algunas características que nos pudieran llevar a que sea un proceso electoral tenso? ¿Qué aprendizaje hubo? Y me quedo sobre todo con una parte de lo que decías de la máxima publicidad, y también recordando aquel proceso electoral,
pues de cómo ser muy cuidadosos al mantener neutralidad en el tratamiento de todo lo que llega ante ustedes, algunos de los temas que obviamente tienen intencionalidad política, no todas las denuncias que se ponen, todas las cosas que se cuestionan del actuar de la autoridad por parte de los participantes en los procesos electorales. De todo esto, ¿qué habría que cuidar? ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los que van a estar ahí en el siguiente proceso para definir al gobernador o gobernadora del estado el siguiente año? Sí, claro. Creo que después de este proceso 2014-2015 nos trajo a todas y a todos bastante aprendizaje, y como ya lo comentaba, el tema de la máxima publicidad, venimos trabajando desde ese entonces con el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, y creo que llegamos a un proceso electoral 2021 con un equipo totalmente fortalecido. No tengo ninguna duda que dará un proceso electoral excepcional, y creo que la recomendación es que se siga trabajando en equipo. Por supuesto que hay diferencias, no somos 7 personas distintas, o serán 7 personas distintas con distintas formas de pensar, de a lo mejor comprender los lineamientos o las leyes, lo que se establece legalmente, pero creo que ese punto donde se coincide, de ahí es donde se tienen que fortalecer y hacer un buen equipo que se vea fortalecido ante la ciudadanía para que transmitan esa certeza, esa máxima publicidad, esa confianza que se tiene que dar al pueblo colimense. Algo en términos prácticos, algo específico que mejorar, sobre todo dado que estás hablando de transmitir a la sociedad colimense en los mecanismos de comunicación, sobre todo en los momentos tensos de los procesos electorales. Sí, claro. Creo que los medios de comunicación, ustedes son muy importantes para ese proceso. Se ha tratado en todo momento de estar al pendiente y cuidando justo eso, el de transmitir a la ciudadanía. Sin embargo, creo que ustedes son muy importantes en esa parte fina, en la que pueda el propio Instituto Electoral del Estado dar a conocer todos los trabajos que se vienen realizando. Está uno tan inmerso en el trabajo del instituto, de los acuerdos, de las resoluciones que se toman, que en algún momento pudiéramos olvidar que nos están viendo o que tenemos que transmitirlo, y creo que ahí es donde entra el trabajo colaborativo de los medios de comunicación. ¿Y qué sigue en tu trayectoria, consejera? Pues hasta el momento todavía no tengo definido nada. Terminamos el día de hoy y como lo mencionaba, termino pues satisfecha del trabajo realizado. ¿Has dado seguimiento al proceso para, reemplazarlos a ustedes? Porque en la mañana yo mencionaba de algunas dudas que se han puesto sobre la mesa en este proceso, dado que uno de los nombres que están en el dictamen de la comisión respectiva, que será sometido hoy a consideración del Consejo General del INE, pues no aparecía en la lista de idóneos y pues algo pasó que lo metieron. ¿Has dado seguimiento a ese proceso? He dado seguimiento solamente, pues sí, en las etapas de entrevistas, lo que ya aprueba la comisión. Ya cuéntanos lo que dicen los pasillos del IE, pues al cabo ya te vas, lo podemos platicar aquí en confianza. En realidad no, pues seguimos con los temas pues propios del proceso, también la parte en lo personal. ¿Cuál fue la mano que meció la cuna para que metieran a Edson David Ballesteros Orozco cuando no estaba dentro de los idóneos? No sé, yo no creo que haya ninguna mano, creo que ha sido un proceso abierto y transparente por parte del Instituto Nacional Electoral, como tiene que ser. Desconozco en sí porque sí el caso específico de por qué suba entrevista, no realmente no conozco el tema a fondo. Y creo que el Instituto Nacional Electoral tomará la mejor de las decisiones para el Instituto Electoral del Estado de Colima y para todos los organismos públicos locales que van a renovación de consejeras y consejeros. Y me gustaría también, antes de culminar, preguntarte sobre el tema de género, de impulsar
lo que sea necesario impulsar para lograr la paridad de género, que en algunos casos y en algunos momentos se ha logrado, como el caso de la actual legislatura. Pero en los lineamientos que han establecido, y aquí ofrezco una disculpa, ya buscaremos también a quien preside la Comisión de Género, a la consejera Marta Isa, a quien le envío un saludo, pero bueno, platicando de lo que plasmaron en estos lineamientos, ¿no tienes alguna preocupación, alguna observación sobre los mismos? Entiendo que están defendiéndose, revisándose en tribunales, pero ¿qué nos dirías de estos lineamientos? ¿No se está extralimitando? ¿No se han convertido en legisladores en el Consejo General del IE? No, mira, Miguel Ángel, la paridad de género ha subido al rango de principio rector de la materia electoral, es justo este año. El Instituto Electoral del Estado está obligado a garantizar este principio de paridad, y estos trabajos de los bloques que pues se plasman en estos lineamientos para este proceso electoral venidero, ya lo habíamos hecho en el Instituto Electoral del Estado justo en el proceso pasado. Sin embargo, se impugna y no pasa a instancias federales, se queda a nivel local y no lo revoca el Tribunal Electoral del Estado. No creo que haya una limitación por parte del Consejo General. Se tiene una deuda con las mujeres y aparte nuestro trabajo es garantizar este principio de paridad. Veremos qué es lo que resuelve el Tribunal Electoral del Estado. Recordar que pues todo es perfectible. Pero están definiendo en el instituto las reglas del juego, y las reglas del juego deberían de ser ley, ¿no? Estoy compartiéndote mi opinión, entiendo que puedes diferir. Sí, claro. Por supuesto que nosotros tenemos que pegarnos a la legalidad, sin embargo también la legalidad nos permite emitir lineamientos y reglamentos para justo dar estas reglas en el proceso electoral, y creo que se emitieron en el mejor momento para darles a los partidos políticos, a la ciudadanía, esta certeza que se tiene que dar previo a ir conformando sus equipos, quiénes van a participar. Entonces creo que se dio en el mejor momento para que observen y tengan certeza de cuáles son los lineamientos que en su caso aplicará el Instituto Electoral del Estado, y respetando, por supuesto, este máximo principio en materia electoral, que es la paridad de género. ¿Y no te genera una preocupación que se esté considerando para hacer este ranking de bloques de competitividad solamente un proceso electoral, cuando pues la historia electoral del Estado antes del fenómeno del tsunami electoral que era López Obrador, pues marcaba otras fortalezas de los partidos? ¿No es reducir a una coyuntura el decir en dónde sí son competitivos y dónde no? Claro que no. Tenemos que tomar como referencia justo el proceso pasado, porque venimos de una distritación que vuelve a ser la misma para este proceso que viene, y eso es lo que nos permite tomar como referencia el proceso pasado. No es en sí justo por la distritación, que es igual, no fue la misma en el proceso 2014-2015. En ese sentido, por eso se toma como referencia. Entonces, la ley te dice que no tienes que mandar a un solo género a donde tuviste menor porcentaje de votación. Sin embargo, no nos dice el cómo. Y es ahí donde entra el Instituto Electoral del Estado para emitir lineamientos y decirle a los partidos, a los actores políticos, a la ciudadanía, el cómo va a hacerse la aplicación de este mandato legal. Pues bueno, ya veremos que no ha resuelto, ¿verdad? El Tribunal Electoral del Estado. No ha resuelto, estamos en espera de lo que determine el propio Tribunal Electoral del Estado. Estaremos atentos a ello. Algo que no te haya preguntado que quieras, compartirle a la opinión pública colimense antes de concluir tu encargo como consejera. Pues solamente agradecer el espacio, el decirles pues que me siento satisfecha de este tiempo trabajado, colaborado en el Instituto Electoral del Estado, no nada más como consejera electoral,
sino como colaboradora del propio instituto. Pues te agradezco mucho tu tiempo, la información compartida. Y bueno, ya sin la cachucha institucional, también será un gusto poder seguir conversando contigo en este proceso electoral que está por Claro que comenzar. ¿Cuándo van a definir, no? ¿Cuándo comienza el proceso electoral? No hay todavía una fecha específica, ¿verdad? No hay una fecha específica, tiene que ser en la primera quincena del mes de octubre. Me imagino que se estará... una vez que se integren los nuevos y la nueva compañera, pues se emitirá el propio calendario electoral y se definirá la fecha para inicio de proceso. Que tiene que ser, entonces nos decías, la primera quincena de octubre, más tardar pues el 15 de octubre. Sí. Pues bueno, efecto. Te agradezco muchísimo tu tiempo ti, y será un gusto poder seguir platicando de temas electorales. Por supuesto, estamos a la orden. Yisde Anguiano Polanco, consejera electoral del IE, que hoy termina su encargo tras 6 años como consejera electoral. Antes ya nos decía en la parte jurídica del propio... Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica de este programa al capital colimense, ex dirigente de la sección 39 del CENTE, el profesor Federico Rangel. Profesor. Muy buen día, Miguel Ángel, un gusto saludarte, igual que a todo el auditorio. Estuvimos atentos a la prensa que ofrecieron el pasado fin de semana, en donde se anuncia tu incorporación al trabajo político colimense, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, aunque se aclaró pues que no, que es una invitación, que no te estarías integrando como militante, pero bueno, una incorporación política. Cuéntanos un poquito el proceso. ¿Fue difícil para ti tomar esta decisión, sobre todo de desprenderte de tus vinculaciones con el Partido Revolucionario Institucional, bajo el cual toda tu trayectoria política? Desde luego, Miguel Ángel, que en la vida las decisiones no son, creo yo, de un momento para otro. Hay efectivamente toda para tomar una determinación. En este sentido, claro, hubo espacios de reflexión. Yo tengo un reconocimiento y gratitud a su gente, desde luego las oportunidades que tuvimos, y buscamos en todo momento entregar para él el mejor resultado, los mejores resultados en todas las, tanto partidistas como de representante popular en su momento. Hay momentos en que uno valora la situación y dentro de esa libertad que tenemos de tomar decisiones, considera que lo mejor es seguir adelante sin ir en contra de la propia institución o de la forma en la que vemos que se está trabajando. Y de ahí en adelante hubo diálogos. A través del tiempo he tenido diálogos, empatía y desde luego nos tocó coincidir en el Cabildo con Leoncio Morán. Hemos tenido con diferentes personas de Movimiento Ciudadano pláticas, y no fue un proceso de un momento para otro. Hubo encuentros, hubo ocasiones, tomarnos en cuenta, considerar algunas visiones nuestras respecto a las diferentes situaciones de reto que se están enfrentando, y yo quiero reconocer en Locho precisamente esa apertura, esa determinación de sacar el talento que he visto a través del tiempo siempre, y este espíritu en este momento de conciliación, de generar sinergia, de generar espacios de participación para los ciudadanos, para las personas que somos lo más importante, y que es que se entreguen buenos resultados y salgamos adelante como sociedad. Y en ese sentido, desde luego que sí fue un proceso
que no se dio, reitero, de un momento para otro. Y valoramos. Permíteme profundizar un poco en esto y hacerte un par de preguntas más sobre ¿por qué el Partido Revolucionario Institucional ya no era la vía para ti? Mira, y lo comento con las personas, entendemos que los liderazgos formales del instituto en su momento toman las decisiones que respetamos lo que hacen, desde luego, pero no es solo una situación personal, es un tema que se estuvo viendo a través del tiempo. Nosotros buscamos en todo momento, ahora sí, ser institucionales y reitero, pues resultados, y pues fueron situaciones de hacer a un lado que pues en su momento se dialogaron con quien tenía que hacerse. Entiendo que así es esto y que desde luego tenemos la libertad para tomar determinaciones formales como quienes participamos con la militancia, con la ciudadanía, con las personas, es otra cosa, y en su momento se platica con ellas. ¿Pero qué hizo el PRI? ¿Qué hicieron sus autoridades? Supongo que también tiene que ver el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, para que ya no te sintieras parte de ni querer seguir haciendo trabajo político, que es pues un trabajo por la sociedad y no solamente por uno mismo. Es decir, ¿qué decisiones tomaron que te hicieron pues tomar a ti esta decisión? El trabajo es por la sociedad. Muy bien, Miguel Ángel, es por la gente, y esto es lo que importa, no lo que tiene que tomar en un conjunto de personas, y en ese sentido forma parte de la decisión. Pero ¿hay algo en específico que haya el vaso, profesor? Miguel, no quiero profundizar en esos temas. A través del tiempo hemos buscado siempre construir en positivo, no descalificar, no denostar a nadie, ser muy respetuosos, y eso continuar. Es decir, no voy a hablar mal de la institución, del partido, porque realmente no contribuye a lo que buscamos como sociedad. No queremos generar enconos, no queremos generar esos de descalificaciones de una parte y de otra. No es nuestra forma de ser, no va con nosotros, no es el esquema. Perfecto, profesor. En la rueda de prensa también se abordó el tema, ¿no?, de si serías candidato. Entiendo que no son los tiempos y que vas a intentar torearme con esto, con tu respuesta, pero a ver, ¿hay un acuerdo político para que seas candidato a presidente municipal de Colima por MC, o no? No es el tema, efectivamente, desde luego que tú ya lo expresaste muy bien, no es el asunto, es el trabajo, es sumar voluntades, es generar sinergias con la ciudadanía. ¿Pero quieres volver a ser alcalde? ¿Te gustaría? Una ocasión me preguntaste por lo que se observaba, que se iba a seguir participando en política, y que desde luego que como profesor, en los cargos que he tenido como servidor público, como dirigente sindical y como persona, en todo momento hacemos política, y que desde la trinchera íbamos a buscar aportar en positivo para generar mejores resultados con la gente. Hay muchos retos que estamos enfrentando en este momento como sociedad, y esos retos deben de solucionarse entre todos, y desde luego para dar esas soluciones que no se pueden construir solo desde una parte. Pero sí te gustaría volver a ser alcalde. O sea, entiendo que tienes que cuidar, que no son los tiempos, que no vas a hacer un llamado al voto. O sea, entiendo todas esas
En términos de desde qué trinchera participar, ¿esa trinchera sí te gustaría? Fue una responsabilidad, Miguel, muy, muy significativa. El gobierno municipal es el orden en el que se puede, pues, el mayor contacto con la gente, el estar cerca en las colonias, en los barrios, en las comunidades, y desde luego buscar encontrar entre todos soluciones a las problemáticas en materia de diferentes de situación social que se enfrentan, y desde luego es una gran satisfacción aportar un grano de arena a que haya un desarrollo en una comunidad, a que haya un programa que dé respuesta a las expectativas de la gente, sin entrar en este tipo de esquema de privilegiar a una zona sobre otra. Eso es lo que te pudiera comentar. En buena onda, profesor, ¿por qué si todos sabemos que para que tú seas candidato en la capital, para que Felipe Cruz sea candidato a diputado federal, por qué no se puede hablar abiertamente de eso? Bueno, es que nadie ha dicho que hay un acuerdo. En mi caso personal, no he expresado en ningún momento un acuerdo. ¿Se ha Miguel, platicado al respecto? se han platicado de diferentes temas, desde luego en este proceso, pero ahí están, nada más, y que cada quien dé la lectura que corresponde. Proyecto político del 8 Morán, así si tú quisieras venderte como, me refiero, no venderte en un sentido negativo, sino como expresar lo positivo de lo que representas en términos que le aportas. Entiendo que es difícil hablar de uno mismo, pero que le aportas a este proyecto. Yo creo que la parte de uno mismo raya pues en el ego. Desde luego el 8 Morán buscamos entregar mejores resultados, generar condiciones para que haya posibilidad de que salgamos adelante ante los retos en todo lo que corresponde a cada barrio, a cada comunidad, a cada colonia, y que haya esa posibilidad, como he visto en el 8, de que a pesar de los retos que estamos enfrentando en el nacional, es más, mundial, estatal y municipal, pues se puedan generar soluciones construidas entre todos. Y eso es lo que veo yo en el 8, y que generar esas condiciones desde la trinchera donde nos toca participar. Hablabas que te llamaba la atención este ánimo conciliatorio, que es una de las cosas que te hizo acercarte a este proyecto político, el ánimo conciliatorio a gente de diversa índole y de diverso perfil. En este sentido, ¿crees tú, con la experiencia en política electoral que tienes, que por cómo se ve el escenario, que valdría de las incorporaciones que pueda tener el proyecto político en el que ahora estás, pensar en la posibilidad de una alianza formal? Porque he escuchado por ahí algunos comentarios de gente que se está moviendo para buscar concretar una alianza formal. Las principales complicaciones sería que se sentaran en la mesa dos personajes que han estado enfrentados de manera seria, como es Locho Morán y Jorge Luis Preciado. Pero ¿crees que con el PAN y con otros habría que explorar la posibilidad de una alianza para hacerle frente pues un partido como es Morena, que todavía tendrá pues tal vez no la fuerza que tuvo en el 18, pero que todavía tendrá mucha fuerza y que tiene un piso muy, muy alto? Miguel, considero que la alianza tiene que ser con la sociedad, con las personas, más allá de colores partidistas. La alianza tiene que ser con los ciudadanos, generar condiciones para participación y respeto hacia las diferentes visiones. Desde luego que hay puntos de coincidencia, por ejemplo, dar la generación
de soluciones a los retos en materia social que enfrentamos, en materia financiera, en materia de toda índole. Y eso forma parte de lo que se debe veo el Movimiento Ciudadano. Más allá de filiaciones, más allá de colores partidistas, lo más importante son las personas. Y lo he dicho en otros momentos. De aquí hacia adelante, ¿qué harás en términos prácticos? ¿Qué implica este trabajo político y de invitó y aceptaste el domingo pasado la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en este municipio de Colima? En términos prácticos, ¿cómo vas a empezar a trabajar en esta encomienda que se te hizo y que aceptaste? Es un trabajo permanente, Miguel, de seguir dialogando, de seguir escuchando, haciendo los diagnósticos entre todos, con los diferentes actores sociales, con las diferentes personas en los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos como sociedad, para entre todos generar soluciones que respondan a las expectativas que esperamos ante estos grandes retos que estamos viendo en el país, en el estado y en particular en el municipio de Colima. Profesor, seguramente habrás leído algunos comentarios duros en el contexto de este anuncio, de la oficialización de esta incorporación, y hay algunos que tienen que ver con que pues reclaman, supongo que desde el prismo se reclama pues como si no fueras agradecido con un partido que dicen te dio todo. ¿Qué le dirías a tus excompañeros o a la gente que siente que no ha sido agradecida con este partido? He visto comentarios de toda índole y quiero comentar que muchos me llaman la atención, no corresponden a personas que forman parte del PRI, desde luego. Conozco a la militancia, pero independientemente ¿De dónde vienen los comentar? No es morenistas. No forma parte de lo que he expresado, ni descalificar, ni entrar en ese tipo de enconos, de generar pues espacios que no construyen, que no sirven, que debemos de buscar, que es salir adelante. Y reitero lo que te comenté, mi gratitud al partido, a las personas y desde luego a las oportunidades que nos brindó y también a la posibilidad de que pudiéramos generar espacios para que hubiera una mayor participación, aportar en los ámbitos que nos correspondió en su momento. Pero reitero esa gratitud que la manifesté inclusive por escrito en el documento que entregué en su momento en el partido. Pues un placer siempre platicar contigo, ojalá podamos seguir en comunicación. En algún momento de la primera quincena del mes que está por comenzar iniciará en términos formales el proceso electoral, que será interesante, que seguramente tendrá sorpresas y que, bueno, reitero, será un gusto poder conversar contigo, que vuelves pues a los reflectores en este momento y bajo los términos y por la... Muchísimas gracias por tu tiempo y por la información y puntos de vista que has compartido con nuestro auditorio. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti por el valioso espacio. Un placer, como siempre, poder conversar contigo y desde luego saludar a todas las personas que a través de las diferentes plataformas Muchas gracias, buen día. Buen día. El profesor Federico Rangel, vamos a hacer una pausa breve y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, les comentaba al arranque del programa que el día de ayer fue el primero de los debates presidenciales entre, permítanme emitir adjetivos calificativos, el impresentable, el insoportable de y Joe Biden. Y aquí quien ganó pues fue la violencia verbal de Donald Trump, las interrupciones, sacó de quicio hasta el moderador, que es de Fox News. Y bueno, fue lo más destacado. La mayoría de la prensa internacional, de la prensa estadounidense, pues es lo que destaca, ¿no?
el desorden, un debate sin constantes interrupciones de Donald Trump, el no sujetarse a lo que estaba planteado. Había momentos que intervenciones de 2 minutos que no podían interrumpirse, hay otros momentos en donde sí se permite el diálogo y el rebote. Pero bueno, vamos a escuchar unos fragmentos. Tienen la propia traducción al español para la gente que no domine esta lengua anglosajona. Tú dijiste, es que es xenofóbico, es un racista, es xenofóbico, porque... No, pero un momento. Tú dijiste que no debimos de cerrar las fronteras porque pensaste que era terrible que no lo hubiera cerrado por 2 meses más. Al hacerlo, cuando lo hice, de hecho, el doctor Fauci dijo, el presidente Trump salvó miles de vidas. Y muchos de los gobernadores demócratas dijeron, el presidente Trump hizo un gran trabajo, trabajamos con el gobierno. Sí, léelo. Los gobernadores dijeron que hizo un gran trabajo. La mayoría de ellos dijeron eso. Incluso personas que no necesariamente están a mi favor lo dijeron. Dijeron que el presidente Trump hizo un trabajo maravilloso. Lo hicimos. Obtuvimos las batas, las caretas, los ventiladores. Tú no querías esos ventiladores. Ahora estamos a semanas de tener la vacuna. Ya estamos haciendo la área terapéutica. Menos gente está muriendo. Menos están enfermando. Y hemos hecho un gran trabajo. Lo único en lo que no hice un buen trabajo, y eso es por las noticias falsas, es que sin importar lo que les diga, siempre dicen algo malo. Hay malas noticias, te dan a ti buenas noticias y a mí malas noticias, porque así es como funciona ahorita. Y no me importa, ya me acostumbré a esto, pero déjame decirte, nunca hubieras podido hacer lo que nosotros hicimos. No lo tienes en la sangre, no hubieras podido hacer ese trabajo. Yo sé cómo hacer el trabajo, yo sé cómo hacer las cosas. Pues no lo hiciste muy bien cuando tuvimos la influenza. La H1N1 fue un desastre cuando estuvimos en esa época. 1,400 personas murieron, no 200,000. Entonces no hay punto de comparación. No hay nadie. No cerramos la economía. Pero esta es su economía y él fue el que la cerró y la razón por la que lo hizo es, miren, ustedes en su casa, ¿cuántos esta mañana se levantaron y les faltaba alguien en la silla porque alguien murió? ¿Cuántos han estado en una situación en donde han perdido a su padre o a su madre o que no han podido verlos o no han podido hablar con ellos o ni siquiera pueden despedirse de ellos por teléfono? ¿Cuántos de ustedes? Hubiéramos perdido más. Y por cierto, su propio director de la CDC dijo que podíamos perder a otros 200,000 personas entre hoy y el fin de año. Simplemente si usáramos un cubrebocas, nosotros podemos reducir estos números. Y por cierto, en términos de toda esta noción de la vacuna, claro que sí, pero yo no confío en él para nada. Confío en los científicos, confío en la medicina. Pues bueno, parte de lo que se dijo, las encuestas indican, la de CBS le da 48-41, la de CNN también le da solo el 6 de cada 10, es decir, más del 60% dice que lo ganó Joe Biden, solo el 28% lo dice que lo ganó Trump. La verdad es que imperó la falta de control de Donald Trump, la violencia verbal, lo que es Donald Trump y que no deja de serlo Joe Biden. Se desesperado, a veces se vio dubitativo, ¿no? Como que se le va la onda, y ya veremos qué transcurre en las siguientes semanas de cara a la elección de noviembre próximo. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente miércoles que ustedes se merecen. Informe 24. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron